quedamos en Costa Rica. Con el doctor Sergio Castro Mora. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor. El doctor es odontólogo y es especialista en patología maxilofacial y medicina bucal. Él nos va a dictar su conferencia Cáncer bucal, la paradoja de una enfermedad mortal. De nuevo, un fuerte aplauso para el doctor. Bienvenido, mi querido doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hablar de una condición, una paradoja en sí mismo. Una paradoja es algo que no debería estar ocurriendo, porque la lógica indica que no debería ocurrir, mas sin embargo ocurre. Vengo de Costa Rica, un país muy pequeñito, apenas 51.100 kilómetros cuadrados, que tiene algunas particularidades que lo hacen especial. Un país con eliminación del ejército en 1948, un país dueño de una de las pocas zonas azules del mundo, lugares del mundo en donde la población vive más de 100 años y siguen siendo activos, solo por mencionarles algunas cosas, y que somos dueños del 5% de la biodiversidad del planeta. Bien, vamos a empezar por el tema. Vamos a hablar específicamente del tema de cáncer bucal. Yo soy odontólogo, pero tengo más de 20 años de dedicarme al ejercicio de la medicina bucal y maxilofacial, particularmente al tema del cáncer de boca. Una enfermedad que de por sí es terriblemente mutilante y es una enfermedad que es en sí misma una condición que no debería matar tanta gente como mata. Entonces, fíjense, si ustedes aquí ven algo, pero lo dejarían pasar, si aquí no son capaces de identificar que algo está mal, o más aún justifican esto como un simple evento traumático, y lo que es peor, que piensan que el cáncer de boca se ve solamente así, entonces estamos en el lugar correcto. Estamos en el lugar correcto para poder desmitificar lo que implica el tema de cáncer de boca y cómo se ve el cáncer de boca. Algunos autores comienzan a identificar y a definir que el cáncer de boca es más común que el cáncer cervical y el melanoma combinados. Y además implica que provoca mayor cantidad de muertes que el cáncer cervical o el cáncer de piel. Que el cáncer cervical. O sea, ¿cómo es posible que una enfermedad que se nota, que se ve, que viene de camino, tenga mayor capacidad de matar que una enfermedad como el cáncer cervicouterino? Pues bien, hay algunas paradojas que he identificado en este contexto que es un imitador hábil. Todos los que trabajamos en medicina tenemos la tendencia a pensar de que reconocemos al cáncer cuando lo vemos, mas el cáncer de boca no es así. Es un imitador muy hábil. Tiene una altísima tasa de mortalidad, tiene una etiopatogenia cambiante, es una enfermedad que, como les he venido diciendo, avisa con tiempo. Desafortunadamente hay poco apoyo institucional para la identificación precoz de la condición y es un diagnóstico sencillo. Sin embargo, tiene un pero enorme vinculado que vamos a ver. Pues bien, hay algunos factores que pueden hacer o que nos pueden ayudar a entender por qué es un imitador tan hábil. Recordemos que en términos generales existen varias formas o mecanismos a partir de los cuales pueden haber aumento de volumen del tamaño de los tejidos que puede ser confundido con una neoplasia que de por sí tiene esa particularidad de provocar aumento de tejidos. Puede ser la inflamación, por supuesto, los mecanismos de adaptación celular como la hiperplasia o la hipertrofia que en cavidad oral son muy frecuentes, la retención de líquidos, más recientemente la retención de material orgánico, y todo esto puede hacer que el aumento de volumen sea confundido con un proceso que disimule lo que es un proceso neoplásico. Entonces, por ejemplo, acá les pongo algunos casos en donde un mucocele, que es una ruptura de una glándula salival menor, la saliva se queda depositada en el tejido conectivo y puede imitar perfectamente bien a un carcinoma mucoepidermoide, un tumor maligno de glándulas salivales menores, que es una de las neoplasias malignas más frecuente en pacientes pediátricos. Por otro lado, también podemos ver que en el caso particular del carcinoma verrucoso, ese aspecto como de coliflor que caracteriza este tipo de neoplasias, lo podemos ver también en otras patologías benignas como el caso del xantoma verruciforme. Ahora, el cáncer por sí mismo pareciera que es como un ser vivo que tiene capacidad de buscar sobrevivir a expensas de la misma salud del paciente y experimenta un proceso de crecimiento,
que se manifiesta a través del tema de la invasión y por supuesto que la metástasis, pero durante todo este proceso lo que quiero llevarlos es que al final de la historia todos estos procesos van a verse asociados a mecanismos como la necrosis, la presencia de úlceras, la obstrucción de conductos y cavidades que pueden hacer que durante este proceso de crecimiento se den algunas condiciones que pueden imitar o parecerse a otras lesiones como el caso por ejemplo de un hematoma, ¿no? Ahora bien, ciertamente la ulceración en cavidad oral es muy sugerente del tema de cáncer. Aquí vemos dos ejemplos característicos, un carcinoma adenoideo quístico, un tumor maligno de glándulas salivales menores, y aquí vemos un carcinoma escamoso que es por mucho el tipo de cáncer más frecuente que puede aparecer en cavidad oral. Ahora, esto nos lleva a la pregunta, o más bien, vean cómo la ulceración es una constante bastante frecuente en los casos de tumores malignos de cavidad oral. Pero la pregunta es, ¿será entonces que todas las úlceras que aparecen en cavidad oral son cáncer? Pues la mayoría de las veces así lo ve la gente, digamos, o así es la primera interpretación a la que le dan. Sin embargo, vean esto, aquí tenemos dos úlceras en una posición bastante parecida y estamos hablando de dos entidades totalmente diferentes. El carcinoma escamoso, repito, la patología maligna más frecuente de cavidad oral, y en este otro caso tenemos un chancro por sífilis, que eso es otro tema del que podríamos hablar en otro momento, porque las infecciones de transmisión sexual por cavidad oral es un tema que viene en repunte de un tiempo para acá. Por otro lado, tenemos otros ejemplos de úlceras que pueden aparecer en cavidad oral, cuál es el caso de la arteria de calibre persistente, y aquí vemos unas úlceras de un paciente pero asociado a una metástasis de cáncer de mama con manifestaciones extraorales. También es cierto que el cáncer de boca, particularmente en base de lengua, puede provocar dolor de oído y puede provocar alteraciones en la percepción de los sabores, de que sea importante de que en ausencia de explicación clínica de por qué el paciente persiste con dolor de oído, es importante revisar base de lengua para tener certeza de que no hay nada ahí que esté provocando este tipo de entidades. Ahora, tiene una altísima mortalidad. Esa altísima mortalidad viene asociada a factores como los que vamos a ver. El 5%, más bien, los tumores malignos que afectan el cuerpo, el 5% de ellos ocurre en cabeza y cuello, pero el 50% de ese 5% van a ser en la boca. Hay una probabilidad importante que la boca salga afectada en este tipo de cosas. La American Cancer Society especificaba en el 2019, por ejemplo, de que esperaban de que iba a haber de todos los tipos de cáncer que puede afectar la boca, 1.700.000 de personas que iban a padecer de esto, pero lo más alarmante es que especificaba de que más o menos 1/3 de estos pacientes iban a perder la vida. Quiere decir que de 3 pacientes con cáncer de boca, 1 va a perder la batalla. Y eso, para una enfermedad que avise que tiene signos muy importantes visibles, es algo que no debería estar ocurriendo. Ya de por sí la mucosa de la cavidad oral tiene una tasa de recombinación, una tasa de recambio epitelial muy importante, muy acelerada, y el cáncer acelera esa tasa de recombinación, de crecimiento epitelial, lo que hace efectivamente de que los tumores sean muy agresivos, crezcan muy rápidamente. Además de eso también, pues hay un tema linfático muy importante en cavidad bucal que hace que, acordémonos que los carcinomas tienen una mayor tendencia a hacer metástasis vía linfática y cavidad oral tiene muchísimas estructuras linfáticas que podrían hacer que favorezcan esa potencial metástasis a distancia. Por otro lado, y quizás lo más agravante del asunto, es que la mayoría de los pacientes, más del 90% de los pacientes, terminan llegando con un diagnóstico tardío en los que prácticamente los médicos no podemos hacer nada al respecto. Y claro, evidentemente puede ser tremendamente agresivo. También ha cambiado la forma en la que lo consideramos. Por un lado, históricamente sabemos que el tabaco y el licor son importantes en la conformación del cáncer, más comenzamos a ver otros actores importantes, tal es el caso del virus del papiloma humano, que cada vez es más frecuente, sobre todo en la porción orofaringea. Y esto ha hecho también de que la población afectada sea diferente. Ya no es una enfermedad de adultos mayores, sino que ya comenzamos a verlo cada vez más en gente joven, como este hombre de 29 años, pero sobre todo, y esto es tremendamente importante, mujeres jóvenes sin ningún factor de riesgo histórico, como esta chica de 26 años o esta otra de 23 años. Es una enfermedad que avisa con tiempo,
Estas son las áreas de la cavidad oral que más frecuentemente se encuentran asociadas a esto y aparecen lesiones blancas o lesiones rojas hasta con 5 años de anticipación. Por eso digo que es una enfermedad que avisa con tiempo. Esta lesión es una lesión de casi 4 años de evolución a la que como no le dolía, no le picaba y no le ardía, el tratamiento es déjeselo ahí, lo cual evidentemente es incorrecto. Y hay poco apoyo institucional para su detección, porque normalmente pensamos en el cáncer como la enfermedad per se, mas no pensamos en evitar o desarrollar estrategias para la prevención y la promoción de la enfermedad, que sale mucho más barato y mucho más efectivo en términos de salud pública. Por último, es un diagnóstico sencillo, porque histológicamente, sobre todo los carcinomas escamosos bien diferenciados, es muy fácil hacer el diagnóstico, pero hay que saber también cómo hacerlo, porque si no se sabe de qué área se va a tomar la biopsia, podemos incurrir a un error como el siguiente, en donde la zona afectada se puede tomar por una parte displásica con una alteración o una citotipia alterada muy leve, cuando en realidad el carcinoma estaba en otra parte. Es decir, en manos inexpertas, la toma de una biopsia puede ser un arma de doble filo. Por eso es importante tener claro que aunque al ojo clínico inexperto toda el área clínica es idéntica, al final de la historia el ojo experto es el que permite identificar cuál es la zona más adecuada, como en este otro caso particular. Entonces, como médico o odontólogo no se está en la obligación de reconocer que estamos ante un carcinoma escamoso, un adenocarcinoma, por ejemplo, glandular. Pero en lo que sí estamos en la responsabilidad es de que ante cualquier duda que exista con respecto a una lesión que no cicatriza en un plazo máximo de unos 15 días, es el momento oportuno para hacer la referencia. Y estos foros donde permite que efectivamente estemos varios miembros de la salud de manera interdisciplinaria hablando de estos temas, me da esperanza de que este tipo de cosas efectivamente comiencen a bajar en incidencia y mortalidad. Muchas gracias.